Gracias, señor presidente. Quiero pedirles autorización para comenzar con un video muy corto. Creo firmemente que Colombia debe trazarse hoy una meta con la que todos nos podamos comprometer. ¿Cuál es esa meta? Ser la nación más educada de América Latina en el año 2025, en una década. Yo creo que ese debate de control político es muy importante, sobre todo cuando la educación es uno de los tres pilares fundamentales, o fue uno de los tres pilares fundamentales en el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018. Y donde además las promesas de campaña del presidente Santos decía, como ustedes lo acaban de oír, que Colombia será la nación más educada en el año 2025. Lastimosamente, nos faltan apenas 9 años y no vemos ni siquiera el camino claro para llegar a eso. Ministra, usted es un actor clave en este desarrollo, en la educación de Colombia. Pero pensamos que muchas veces se les olvidan los roles y las responsabilidades del ministerio. Hay unas básicas: financiar la educación a través de los recursos del Sistema General de Participaciones, o regular el servicio, o formular políticas, o evaluar resultados, pero además inspeccionar y hacer seguimiento a todas las políticas de educación del país, pero además definir, diseñar, reglamentar y actualizar un sistema de información del sector. Hoy, ¿qué vemos? Nuevo viceministro de Educación Superior, el de antes lo sacan porque no pudo cumplir con su tarea. Vemos, en 3 años han pasado 3 directores de calidad, está posesionándose el 4º, y uno no ve que de esto le interesara a la ministra. Uno ve a la ministra o haciendo publicidad o promoción a ella, al proceso de paz, o criticando al gobierno de Uribe, del cual casi que hizo parte. Y uno no ve ninguna otra tarea que la vea haciéndola. Yo quiero dividir, señor presidente, este debate para ponerle orden en los niveles de educación que tenemos en Colombia. Y vamos a empezar con el preescolar, luego seguimos a la básica, que se divide en primaria y secundaria, luego a la media y vamos a terminar en la superior. Pero también quiero contarle al Congreso y a los colombianos que no todo queda resuelto por los publicitados programas banderas de este gobierno y de este ministerio. Quiero empezar diciendo que el nivel preescolar es prejardín, jardín y transición, son niños de 3 a 5 años. En el Código de Infancia y Adolescencia se reconocen estos derechos a los niños: la educación inicial, pero además el desarrollo integral de la primera infancia. La Ley 1295 del año 2009 también decreta que las políticas de la educación inicial y la atención integral de la primera infancia tienen que tener especial a los menos favorecidos, pero esto no se ve por ninguna parte, porque la educación preescolar, senador Velasco, es un privilegio de los que tienen no tienen acceso los menos favorecidos. Toda la educación preescolar en Colombia está en entidades y en instituciones privadas. Solo el 22% de los niños colombianos asisten a instituciones de educación inicial y atención integral de la primera infancia. El 22%. El 78% de los niños se nos están quedando afuera. En el periodo 2010-2014, las coberturas en educación preescolar también tuvieron un comportamiento descendiente. Y no nos podemos olvidar que Colombia tiene 5.1 millones de niños en la edad de 0 a 5 años. De esos 5.1, 2.6 millones se encuentran en estado de vulnerabilidad. Y si vamos a continuar con esta tendencia, vamos a tener en el año 2018 600.000 niños de 0 a 5 años que van a entrar en esa clase de vulnerabilidad que tenemos hoy. Y eso es increíble. Ahí
el Premio Nobel de Economía, James Heckman, hace esta reflexión, y voy a abrir comillas y lo voy a leer. Hoy nos gastamos cuantiosos recursos buscando solucionar problemas de los adultos que podrían haber sido resueltos en la primera infancia a costos mucho menores. Cierro comillas. El mundo científico ha demostrado que los niños que acuden a programas de calidad de su desarrollo infantil temprano tienen muchísimo más facilidad para el aprendizaje escolar, gozan de mejor salud, tienen más chance de graduarse de secundaria y lógicamente de continuar con su formación laboral. No corren muchísimos menos riesgos de vincularse con el crimen o de convertirse en esas personas económicamente dependientes que requerirán programas asistenciales. Los niños desentendidos se ven expuestos a desnutrición, a estrés tóxico y lógicamente sufren daños irreversibles en su cerebro infantil. En Colombia gastamos 4 veces más en educación superior que en educación preescolar. Y la proporción en todos los países del OCDE es 3-1. Miren la gran diferencia que tenemos en Colombia. Solo 48% de los niños de 3 años y el 75% de los 4 años están matriculados en educación para la primera infancia. ¿Cuáles son los promedios de los países del OCDE? Pues 70% para los de 3 y 82% para los de 4 años. Porcentajes en Colombia muy bajos. Solo 2/3 partes de los niños de 5 años son matriculados en los grados de transición, antes de empezar su escuela primaria. La diferencia en los recursos que cada niño colombiano tiene en su educación superior versus los países del OCDE los vamos a ver clarísimo. Por cada niño colombiano son $3.491 por 3 años. En el promedio de los países del OCDE son $7.428 por cada niño en 3 años. Y en Chile, un país de nuestro continente, $5.083 por un niño por cada 3 años. Hay varias metas que este gobierno, de las cuales había hablado este gobierno y que no se ven cumplidas y pareciese que no se fueran a cumplir. La primera es que había dicho que al 2018 se garantizarían 2 millones de niños de 3 a 5 años de edad para que estén matriculados en estos programas de educación inicial y atención integral de la primera infancia. Ya según el Informe Nacional de Competitividad nos están diciendo que posiblemente lo pudieran llegar a cumplir en el 2020. Que otra de los compromisos de este gobierno era que todos los niños en condiciones de pobreza extrema deberían participar en estos programas de primera infancia. Y lastimosamente el programa de Cero a Siempre, que ya hoy está en manos del bienestar, no tiene directamente un programa de educación preescolar. O sea, es un programa para criar esos niños, mas no tiene incluida la educación, que es lo que estamos hoy viendo. No entendemos por qué el Ministerio de Educación no ha realizado otras iniciativas importantes que aparecen en el Plan Nacional de Desarrollo, como son mejorar las competencias del personal, o también desarrollar un sistema de información y una medición de calidad de los servicios que dan esas instituciones, o introducir un sistema de gestión de calidad que apoye a las instituciones en la prestación de sus servicios. Según la OCDE, más de la mitad, o sea, el 54% del gasto de la educación preescolar proviene de las instituciones privadas, en contraste con el 19% de los países que pertenecen a la OCDE. Esto nos refleja que realmente hay un desenfoque estratégico del gasto público que durante su gestión, ministra, no se puede entender cómo, cuando todos los estudios resaltan que el mayor retorno a la inversión social
en educación está en la educación preescolar, que todo lo que uno haga en la educación preescolar se van a ver resultados en la educación básica y en la educación superior. Es increíble que nosotros tengamos niños que no tienen ninguna oportunidad en estos grados de educación. De todas las promesas incumplidas de este gobierno, la falta más grande es precisamente la cobertura, la calidad y la equidad en la educación preescolar. Es en este primer ciclo cuando los niños se desnivelan en la cancha de juego. Todo lo que se quiere inventar en los ciclos educativos posteriores no van a tener ninguna repercusión, ni en efectividad, ni en ninguna inteligencia. Todo esto lo que se va a repercutir es en niños que no van a poder aprobar los años ni siquiera de básica. Por eso seguimos insistiendo, señora ministra, donde usted tiene una gran deuda con la educación de los colombianos. Aquí no hay dolientes, aquí solamente tenemos guarderías para cuidar los niños, pero no hemos visto un sistema ejecutivo, un sistema educativo en este ciclo. No existe. Y nos dicen los que saben que es el ciclo más importante de la educación. Esas cosas, ministra, también se las tiene que contar a los colombianos, porque es importante que todos lo sepan. Vamos a la educación básica. La educación básica está dividida en primaria y secundaria. La primaria va de primero a quinto, la secundaria va de sexto a noveno. En el año 2015 teníamos 7.5 millones de estudiantes matriculados y cubrían en su gran mayoría, cubiertos en su gran mayoría por 44.416 sedes escolares públicas. Sin embargo, cuando a uno le parecen estos números muy grandes, uno sigue insistiendo que el 11% de los niños de edad escolar están por fuera del sistema. Eso es más o menos alrededor de 1.2 millones de niños que todavía se quedan fuera del sistema. Aquí vemos un cuadro en la pantalla donde vemos el desempeño de las pruebas PISA y en todas las asignaturas del año 2012. Tenemos lectura, matemáticas y ciencias. Lamentablemente, seguimos viendo una calidad bastante deficiente en nuestros niños. Solo 3 de cada 1000 estudiantes colombianos puntúan en los niveles 5 y 6 en matemáticas y lectura. Y solo 1 de cada 1000 estudiantes de Colombia puntúan en ciencias. Y lo peor es que de continuar con esta tendencia, vamos a tener que el 76% de los estudiantes de 15 años puntuarían por debajo del nivel 2 en matemáticas si no se hacen ajustes al sistema de educación. 3 de cada 4 estudiantes seguirán sin alcanzar los niveles mínimos en la prueba de matemáticas en el año 2018. Y Colombia realmente tiene el índice más alto de niños que no completan la educación básica, o sea, no llegan a noveno. Aquí tenemos otro cuadro, que también lo sacamos de un informe del OCDE, donde vemos el desempeño en las pruebas saber 5 y 9 por tipo de colegio y escuela. Esto nos da el panorama de lo que es Colombia. Aquí vemos que los triangulitos son privado-rural, unos rectángulos son privado-urbano, los otros son público-urbano y los otros son público-rural. Lógicamente, la brecha es de 100 puntos de diferencia, una tercera parte menos que los privados. Un niño que no tiene capacidad económica está condenado a entrar a un sistema que tiene 1/3 de menos desempeño que los colegios privados. Los colegios privados rurales son la mayoría de los colegios estratos altos que han salido de las ciudades y están en las periferias y por eso se llaman privados rurales y hoy son los que están más altos. Es increíble que no haya forma que este gobierno prometa un país con equidad o igualdad
cuando vemos estas deficiencias. Dos de sus pilares, equidad y educación, se quedan totalmente cojos. El desempeño de los estudiantes privados, de los colegios privados, supera en 100 puntos a los estudiantes de los colegios públicos. Además, esta brecha de desigualdad, que ya viene sembrada desde los años preescolares, como lo vimos ahorita anteriormente, no cierra el ciclo en ningún nivel educativo, porque lo evidencian más que todo los resultados en las pruebas aplicadas en los grados 5º y 9º y 11. Definitivamente es difícil construir desarrollo e igualdad regional, es decir, en vez de que la educación nos ayude a cerrar desigualdades, la brecha cada día se abre más y se asegura perpetuarlas. Es increíble. La educación media comprende de los grados 10º y 11. Desde el año 2012 la educación media es gratis y el objetivo que se tiene es que sea universal y obligatoria en el año 2030. En el 2014 tuvimos 1.1 millones de muchachos jóvenes, estudiantes de Colombia matriculados en educación media. Más de una cuarta parte de ellos son colegios privados. 2.802 de los 10.334 instalaciones son privadas. Volvemos a lo mismo, en los colegios privados obtienen mejores resultados que en los colegios públicos. En los países de la OCDE, la mayoría de los docentes tienen que tener, para educación media, tienen que tener una maestría. En Colombia no existen ninguna exigencias específicas, respecto ni a las competencias ni a las experiencias. Y ese es un punto que tenemos que tener en cuenta. La tasa bruta de cobertura para Colombia en educación media es el 76%. A diferencia mucho más baja que la de Costa Rica, que es el 79%, pero muchísimo más baja de la de los promedios de los países de la OCDE, que es 106, de Estados Unidos, que es 90, de Alemania, que es 105, y de Francia, que es 114. Todas las fuentes de los datos que estoy dando están en la pantalla cuando vemos los cuadros. Y es que realmente el problema de la educación media es claro, pero tiene muy poca atención de este gobierno. Nuestros jóvenes salen de la educación media 1 o 2 años menores a los que salen del resto de los países. Súmele a esto que la media jornada y un programa de jornada única con muy pobres resultados de implementación, lo que hace es que nos llevan a tener pésimos resultados en las pruebas internacionales, donde Colombia sigue ocupando los últimos puestos. ¿Qué tenemos entonces? Jóvenes con dificultades de desempeñarse bien en el mundo del trabajo, con dificultades de ingresar a la universidad superior o con alta probabilidad de fracasar en una vida universitaria. Y lo que es peor, no nos cuenta la ministra, 20% de nuestros jóvenes entre 15 y 19 años son a los que les llaman, o a los mal llamados ninis, que yo creo que ustedes todos lo han oído, ni han entrado al sistema ejecutivo, ni son empleados. Hemos tenido en Cali, mi ciudad, un problema de ampliación de cobertura en este año. Senador Edison, usted lo conoce porque fue mucho lo que logramos, lo que tratamos de que se arreglara. Se quedaron 30.000 estudiantes caleños sin estudiar por cuenta de un decreto que saca el ministerio cerrando colegios privados. Ahora, quiero dejar cantado que nosotros somos defensores de la calidad de la educación y que consideramos que si estos colegios tienen una baja calidad, pues tienen que ser cerrados. Sin embargo, deberían haber tenido un proceso de transición, porque a estos niños los mandaron a colegios oficiales con igual mala calidad. Senador Velasco, los percentiles eran exactamente iguales.
eran igual de bajos, pero a un niño que vive en Agua Blanca lo mandaron a estudiar a Siloé, y usted sabe lo que es eso. Nosotros que conocemos nuestra ciudad sabemos el peligro que hay. Lógicamente, los padres de familia prefirieron dejarlos sin educación que hacerlos ir a los colegios oficiales de otros barrios o de otras comunas muy lejanas a donde viven, además con todos los problemas de seguridad que tenemos. Otro tema que también es una noticia actual es el coletazo del predial. Senador Galán, usted lo debe conocer en Bogotá. 1.400 colegios privados de Bogotá estarían al borde de la quiebra por el pago del predial. Y no hemos visto ninguna pronunciación de este ministerio. No, la ministra está allí. En deserción escolar también tenemos algunos problemas, y es cada año más de 300.000 niños y adolescentes abandonan el colegio. Expertos destacan que hemos tenido avances en este sector, en la deserción. Cerca de 319.000 niños y adolescentes desertaron de sus colegios. Y esto lo que ha hecho es que ha llevado a que la ministra Parodi advierta que con los actuales recursos no se podrán cumplir las metas propuestas por el presidente Santos de convertir a Colombia en el país más educado en el año 2025. Aquí vemos los artículos de todo lo que se hablaba de deserción. Vamos con un punto que para nosotros es muy importante revisar, porque hemos visto el deterioro de las instituciones, y es la inversión en la educación. Miren esta gráfica también de un informe del OCDE. Lógicamente comparan a Colombia con México, Brasil y Chile, y con el promedio de los países del OCDE. Y lo que vemos es que realmente en Colombia es muy difícil poder llegar a más con estos costos anuales para la educación. Vemos el primer nivel preescolar, el segundo nivel primaria y secundaria, y lógicamente el tercer nivel superior. Y seguramente, ministra, usted más adelante va a decir y va a resaltar que nunca antes en este país se ha invertido tanto en educación como hoy. Pero sí queremos ser la más educada del 2025. También usted le debería contar a los colombianos que ese gasto público anual en instituciones públicas es apenas una cuarta parte del promedio de los países de la OCDE. ¿Y por qué nos estamos comparando con la OCDE? ¿Y por qué todos los datos tenemos contra eso? Porque ese es uno de los objetivos de este gobierno, entrar a participar de la OCDE, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Pero vemos que estamos bastante lejos de eso. También tenemos que contar que niveles como educación preescolar o superior, más de la mitad del gasto total proviene de los bolsillos de los privados. Según la OCDE, muchas escuelas y colegios de Colombia carecen de recursos físicos y de pedagógicos adecuados. La inversión de capital es el 1.7% del presupuesto para educación primaria y secundaria, comparada con el 7.7 y el 7.1 respectivamente para los países que son miembros de la OCDE. Bastante diferente, estamos casi que 6 puntos por debajo. El gasto en servicios subcontratados, o sea, en los que hacen los mantenimientos de las instituciones, es más o menos en Colombia el 8.2% en educación primaria, y en los países de la OCDE llega al 20% el gasto. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos saber cuál es el plan ambicioso para mejorar la infraestructura de los colegios en todo el territorio nacional para poder prolongar la jornada escolar? O al menos para que los niños estudien bien y puedan llegar a tener algún tipo de calidad. Todos sabemos que en los colegios deteriorados vemos cómo realmente los niños no pueden ni siquiera estudiar. Y aquí, señor presidente, aquí vemos unas fotos de varios colegios en diferentes ciudades, no son solamente del Valle del Cauca,
pero quiero que usted, con su autorización, pedirle que veamos otro video muy corto, señor presidente. Gracias. Con mucho gusto, senadora. El video de la senadora, por favor. Para bajar ni siquiera los baños. Y además de eso también tenemos hacinamiento en los salones de clase a causa de las fusiones. Por favor, señora ministra, necesitamos una intervención de manera urgente antes de que suceda una tragedia anunciada, ya que esta institución tiene su plantel más de 800 estudiantes. Estamos en la oficina del señor rector y quiero que ustedes vean esta grieta donde cabe totalmente mi mano. Es así como están las demás grietas de toda la institución educativa Liceo Pibijay. Desde la institución educativa Liceo Pibijay, en Pibijay. Gracias, presidente. Si hoy no tenemos inversión para las instituciones que tienen alumnos, ustedes acaban de ver una institución con hacinamiento, una institución donde no caben los niños, una institución con las paredes rajadas, con niños en riesgo. ¿Qué va a pasar, ministra, le pregunto yo, con las nuevas aulas para la jornada única? Porque es que tenemos tres versiones totalmente diferentes. Dice una, Colombia tendrá 51.000 aulas nuevas en el año 2025, y es de semana. Luego, en una publicidad estatal del gobierno Santos dice que vamos a tener 31.000 nuevas aulas, no dice cuándo. Pero ya el COMPES, que es el documento que se supone al que le debemos creer, que es el 3831, dice no que en el 2025, sino que en el 2030 vamos a tener 51.134 aulas. ¿A cuál de todas las noticias le creemos y con cuál de todas estas noticias está realmente comprometido el gobierno? No sabemos si algún día tendremos la respuesta. Tenemos una gráfica que también es sacada de un estudio del OCDE, y queremos sacarla, señor presidente, porque aquí están los países con los que siempre la ministra compara a Colombia, o con los que ella aspira a volverse como la educación, los sistemas educativos en estos países, como es Singapur. Lo que pasa es que si nosotros vemos Singapur, no sé si lo alcanzan a ver, está casi que en la línea vertical, por encima de la línea roja. Colombia está donde está la bandera, o sea que tenemos muy bajo gasto y muy baja calidad de la educación. Y si vemos a Singapur, pues Singapur está muchísimo más corrido en el gasto y muchísimo más arriba de la línea media de la educación. Entonces yo quisiera preguntarle a la ministra si Colombia está en la capacidad económica de invertir a los mismos niveles. Países como Suiza o Noruega, que también los vemos allí, invierten 6 veces más en la educación que Colombia. Los resultados de Shanghái, de Singapur o de Corea en las pruebas PISA casi que duplican a los nuestros. Qué importante sería que, además de pretender cambiar programas de países que invierten 2, 3, 4, 6 veces más que nosotros en los estudiantes, los equipos del ministerio estudien qué hacen otros países como Vietnam o Malasia o Turquía, que tienen más o menos el mismo nivel del gasto, pero que están muy por encima en la calidad de nosotros. Es imposible, ministra, comparar Colombia con Singapur. Solamente un dato: en Singapur le pagan a los profesores 35.000 euros anuales. Y nos vamos ya con uno de los últimos temas, que es la educación superior. Tenemos en Colombia 288 instituciones de educación superior, 207 privadas, 81 públicas. De las privadas solo 22 con acreditación en la calidad, de las públicas solamente 13. Tenemos 12.094 programas académicos, senadora, de los cuales 7.684 están en universidades privadas, con 500 programas con acreditación de alta calidad, y 4.414 programas en las universidades públicas, solo 500 con certificación de alta calidad. Después de 20 años del sistema de aseguramiento de la calidad, y a pesar de que el gobierno, quien preside los consejos superiores de estas instituciones de educación superior, solo 13
de las 81 instituciones de educación superior públicas están acreditadas en alta calidad. Las 81 instituciones de educación superior públicas no son suficientes para prestarle el servicio público de educación superior en todas las regiones del país con los niveles de calidad y cobertura que necesitamos para que todos los niños todos los jóvenes puedan estudiar. Aquí tenemos un cuadro también de un informe de la OCDE en donde vemos la probabilidad de ingresar a la educación superior por quintil socioeconómico. Senador Ángel Custodio, y da lástima pensar que en esta gráfica vemos un sistema totalmente con profundas desigualdades. Las oportunidades para acceder a la educación superior nos dice que apenas el 9% de los estudiantes menos privilegiados acceden a una educación superior, frente al 62% de los más privilegiados que llegan a poder entrar a una institución de educación superior. Vemos una tabla sobre la cobertura en todos los departamentos y realmente detrás de esta cifra de aumento de cobertura se esconde una verdad cruda, y es que los estudiantes menos favorecidos tienen unas mínimas probabilidades de ingresar a la educación superior. Esto realmente es un sistema de desigualdades regionales. Miren Amazonas, una tasa de matriculados del 9.1, Quindío, que es la más alta, una tasa de matriculados del 61.2. El Ministerio de Educación anuncia 57% de cobertura en 2018 y 67% de cobertura en 2025. De los 710.000 bachilleres que se gradúan cada año, únicamente 210.000 ingresan a la educación superior. Es decir, el 29% de la población apta para ingresar puede llegar a entrar a educación superior. Realmente, sabiendo que el Ministerio otorga los registros calificados de los programas, pero además cuenta con un robusto sistema de información llamado SNIS, que yo creo que algunos de nosotros los conocemos, y que la eficiencia en el uso de los recursos es fundamental de cualquier política de autoridad inteligente, ¿cómo es posible que al ser interrogado el Ministerio, ahorita que estamos haciendo el debate en la preparación, sobre el número de cupos autorizados y disponibles en las instituciones de educación superior, le responda al Congreso que el Ministerio no cuenta con la información de cupos no aprovechados ni el costo asociado a los periodos del 2010-2016, senadora Vivian? No entiendo cómo el Ministerio puede hacer estudios y análisis si no tiene ni siquiera la información básica. Pero además menciona que hasta el 2015 se había creado una propuesta para crear una propuesta que conduzca al país a aprovechar de manera óptima la oferta disponible. El Ministerio dice que la debía adelantar en este año. Vamos en agosto. Nos quedan muy poquitos meses para que acabe el 2016 y esperamos ver resultados, ministra. No entendemos qué explica esta falta de orientación estratégica. En cualquier sistema educativo, la herramienta más elemental para mejorar la cobertura es aprovechar la oferta existente. No entendemos cómo la ministra o el ministerio nos responde o le responde a este Congreso que no dispone de esa información en toda su gestión, y seguramente hoy también nos dirá lo mismo, que no los tiene tampoco, porque esto fue, senadora Vivian, hace 2 meses, podríamos decir, 1 mes que nos llegaron las respuestas. No entendemos cómo quiere aumentar la cobertura del 57% en el 2018 y muchísimo menos al 67% en el 2025. ¿Será enmarcada en la austeridad inteligente? La verdad es que esta meta también la pongo en duda de que vamos a poder llegar a ella. Ahora hablemos de calidad en la educación superior. La ministra ha promocionado más acciones de inspección y vigilancia,
un proyecto que discutimos aquí en el Congreso y le aprobamos, Universidad San Martín. La promoción de la acreditación de la alta calidad con programas que dicen incentivar la calidad de las instituciones como Pido Paga o el MIDE. Y suponemos todos que con estos dos programas bastante publicitados por ella, pues vamos a llegar y avanzaremos a la alta calidad. Pero además, contradictoriamente, nos hablan de universidades de garaje. Y esto no solamente crea desconfianza, sino también malestar en todo el sistema. Presidente, para que no me vayan a decir que es que nunca han hablado de universidades de garaje, porque ya no lo contestaron en las respuestas, quiero que usted me autorice otro videíto, muy pequeño, señor presidente. Pero senadora, ya se le está acabando el tiempo, le quedan 2 minutos. Ya voy a acabar, yo le pido 5 más y con 5 acabo. 5 en total contando el video. El video y 5 minutos nomás. Tenemos que ser muy severos frente a esas llamadas universidades de garaje, que en muchas ocasiones están engañando a los estudiantes. Por eso vamos a ser muy estrictos. Tenemos 761 estudiantes en universidades privadas. A ver si nos dicen cuántos en universidades de garaje. Me voy a ir saltando temas porque sí quiero, señor presidente, llegar al programa Ser Pilo Paga. Voy a pedirle que nos pongan el cuadro. Tenemos un cuadro sacado del SNIS del 2016, donde nos dicen que el programa Ser Pilo Paga, en privadas hay 18.523, en públicas 3.555, el 84% en privadas, el 16% en públicas, pero de los recursos, senadora, el 98.4% es en universidades privadas y el 1.6% por públicas. En universidades privadas, ustedes ven algunas allí, los Andes del Norte, la Javeriana, la Salle, la Sabana y la Jorge Tadeo Lozano. Lastimosamente la ministra nos dio una respuesta elusiva del impacto del diseño de Ser Pilo Paga sobre el desarrollo regional y el desarraigo. Creo que la senadora Vivian tocó algo del tema, pero esto lo que nos ratifica es la falta de atención en este tema en el diseño original del programa. Igualmente ocurre con las cifras de estudiantes matriculados en institutos de educación superior oficiales y privadas. Si el asunto es de calidad, yo le pregunto a la ministra, si matriculando un solo joven en la Universidad de los Andes, con esos mismos recursos, podríamos haber matriculado 4 o 5 en universidades como la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, la Universidad Pedagógica de Pereira, pero además, senador Edinson, si los hubiéramos matriculado en el Instituto Tecnológico Metropolitano, hubiesen sido 10 niños. O sea, y estamos hablando de la misma condición de universidades, no estamos aquí hablando de unas de alta calidad y otras de baja. Estamos hablando de universidades certificadas. Por eso cuando la senadora Vivian hablaba de que este programa no trae desigualdades, es bastante real. Este programa que en su momento todos lo admiramos, cuando ya nos fuimos a la profundidad de él, empezamos a ver una serie de factores que realmente hoy no están ayudando a la cobertura de la educación superior. Pero además es que detrás de todos los comerciales de televisión que promocionan el programa, también le tenemos que contar a los colombianos que los recursos del programa se concentran en universidades privadas, con las que mayores recursos tienen, pero además en las grandes ciudades. Y estamos dejando, senador Edinson, toda nuestra provincia sin ninguna universidad, pero además estamos diciéndole a la gente que la universidad pública no es una buena opción. Y eso es un mensaje bastante equivocado. No sabemos si la ministra está generando... Senadora. Sí, 30 segunditos. No, senador, es que falta el senador citante Zenén y tengo una lista
de oradores. 1 minuto para despedirse, pero no más de 1 minuto. Miren, la publicidad del Pilo Paga costó 9.000 millones de pesos. Un contrato de 4.479 millones en el Century Media SAS y un contrato de la McCann Edison Corporation por 4.703. Pero lo que más extraña es que Century es la que contrata a todos los medios de comunicación, pero además es un intermediario y toma una comisión. Con esa plata hubiéramos podido darle realmente bastante cubrimiento a la educación superior. Aquí yo no voy a negar, ministra, que usted tenga aciertos, o de pronto no aciertos, que con la publicidad haya podido dar a conocer algunos buenos programas. Aquí en este Congreso no nos podemos dejar meter los dedos en la boca e ignorar y hacer caso omiso que realmente tenemos muchísimas tareas muy importantes y muy relevantes que no han sido atendidas por la ministra, así que estamos realmente lejos